You're all set. Bendecido día del Señor a todos. Bienvenidos a Perseverando hasta el fin de Comunión Bíblica Electrónica. Comunión Bíblica Electrónica es un ministerio que enseña fielmente de la palabra de Dios, comparando espiritual con espiritual para encontrar la verdad. Y en este programa, el día de hoy, vamos a hablar el tema de la tabla del tiempo. Este, Sé que es extraño para muchos oídos, pero hay una tabla del tiempo en la que la Biblia nos ha enseñado muchas cosas en estos últimos días. Este, ah, y con eso damos comienzo a nuestro programa el día de hoy. Quisiera pasarle el micrófono al señor Eddie para que comience. Gracias. Gracias, Salvador. Cuando Salvador dice el tabla de tiempo, solamente para clarificar, él está hablando de un calendario bíblico. Eso significa que Dios, quien escribió la Biblia, puso un calendario en la Biblia, un calendario de tiempo, en que todo sucede según la orden de su calendario. Y entonces nuestro deber como estudiantes siempre era escudriñar las escrituras. Y en haciendo eso, era como nosotros venimos a entender, ah, y por supuesto con la ayuda de Dios, abriendo nuestros ojos, Él nos ayudó a ver que la Biblia sí contiene un calendario bíblico. Por ejemplo, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿dónde comienza el calendario bíblico? Bueno, comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando Dios dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces preguntaremos, bueno, ¿en el principio de qué? En el principio de todo, de la creación, porque eso es lo que el capítulo 1 y 2 hablan, de la creación de este mundo, de las cosas en el mundo, de los seres humanos y también del tiempo. Todo lo que Dios hace en la Biblia ah, tiene que ver con tiempo. Y Dios registra los años de ciertas personas importantes. Él nos da toda esa información en el libro de Crónicas, primera y segunda. Y muchas veces cuando leemos esos libros, para nosotros a veces nos parece que esos libros ya no importan, pero toda la palabra de Dios importa. En Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Y 2 Timoteo 3:16 también nos dice que toda la escritura sale de la boca de Dios y la utilizamos para doctrina, para desarrollar doctrina. Entonces, cuando Dios escribe y nos dice ah, de ciertos años que la gente tenía en ciertos tiempos, no solamente es para llenar la página o para darnos una lección histórica, es para que nosotros podamos mirar, poner atención y escudriñarlo, a ver qué quiere Dios decir con darnos esta información. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Me gustaría, am, bueno, si leemos el capítulo 1, vamos a brincar al capítulo 5 de Génesis, porque en el capítulo 5 de Génesis, am, bueno, déjame comenzar con capítulo 1, porque en capítulo 1 Dios habla sobre la creación, y es importante que muchos entiendan que la creación de este mundo ocurrió en 6 días de 24 horas. Muchos toman un versículo de 2 Pedro que dice, con Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y lo tratan de aplicar a la creación porque la ciencia, los científicos hablan de un mundo que es miles y millones de años. Pero la Biblia nos asegura que cada día compone de un periodo de 24 horas. En el Nuevo Testamento, Cristo hablaba del día, obrando por el día que tenía 12 horas, entonces también hablando como por la noche, indicando que un día entero se compone de 24 horas.
Y entonces cuando estamos aquí en Génesis 1, en versículo 5, y dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y después dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces Dios nos está asegurando que un día se compone no de 1000 años, no de un par de años, ni de un año, pero de una tarde y de una mañana. Y hace eso por todos los días, los 6 días de la creación. Fue tarde, fue mañana, un día, el segundo día, el tercer día, y así va. Entonces la creación, el ser humano podemos decir, fue creado cuando la creación de Dios tenía solo 6 días de edad. Entonces Adán fue creado en el día sexto. En capítulo 5 aquí nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Entonces, Dios ahora nos va a comenzar a explicar, pero no claramente, ¿qué se compone de la genealogía de calendario bíblico? Entonces, notamos que él está comenzando con Adán. Adán fue creado, ya sabemos, en el día sexto del primer año, aún no ha cumplido un año entero, del primer año de la Biblia, y Dios comienza con el primer hombre creado en el sexto día. Entonces, versículos 3 nos dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, quizás esto sería otra cosa aparte, pero mucha gente piensa que el tiempo no comenzó hasta que Adán y Eva pecaron. Ahí es donde el tiempo comenzó. No, el tiempo comenzó en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando Dios comenzó ah, contando el tiempo en días, o tarde y mañana. Entonces, este versículo no dice cuántos años de edad Adán tenía. Este versículo nos dice cuántos años Adán vivió. Y sabemos que Adán se fue creado en el día sexto, entonces de ese punto, él vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Ahora, podemos decir que cuando Seth nació, el mundo fue del día sexto, cuando Adán fue creado, ahora brinca 130 años. Dios está ahora enfocándose en Seth. No se está enfocando en Caín, no se está enfocando en Abel, no se está enfocando en ningunos otros hijos de Adán y Eva, solamente a Seth. Seth nació, podemos decir, cuando el mundo tenía 130 años de edad. Pero aquí notamos que dice que llamó su nombre. Y eso es importante porque Dios no siempre usa esas palabras para describir a todos los que fueron engendrados. Y algo bien importante que también tenemos que de hablar, y tengo aquí unas notas que nosotros hemos entendido otra vez por la gracia de Dios, que la palabra bien importante en la Biblia es una de las palabras bien importantes, es la palabra engendrar. Y siempre cuando leemos esa palabra, inmediatamente siempre pensamos que está hablando de una relación directa de padre a hijo inmediato. ¿Ok? Tal engendró a tal, entonces esa persona es su hijo. Pero eso es como nosotros entenderíamos algo comúnmente, pero así no es como Dios escribió la Biblia. Para nosotros entender qué significa esa palabra en la Biblia, o podemos preguntar, la palabra engendró, ¿siempre significa o siempre describe una relación directa de padre a hijo? Y cuando buscamos en la Biblia responde, no, no siempre significa una relación directa de padre a hijo. Por ejemplo, Lucas 3, 36. Bueno, no, me brinqué de lugar.
Primero vamos a ir a Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 está la otra parte de la genealogía. En versículo 13 o 12 dice, y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. El mismo lenguaje que leímos en Génesis 5. Una persona vivió cierta cantidad de años y engendró a otra persona. Ahora, mirando esto, si no estudiamos la Biblia entera y tomamos todo en cuenta, vamos a pensar que Sala fue hijo inmediato de Arfaxad. Pero el problema es que encontramos un problema cuando llegamos en Lucas capítulo 3, versículo 36, porque ahí Dios nos da la misma genealogía, pero Él añade una persona entre Arfaxad y Sala. Vamos a ver, Lucas 3:36 dice que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec. Entonces, esto nos enseña que cuando en Génesis 11:12, cuando dice que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sara, que alguien, Cainán específicamente, vino entre Sala y Arfaxad. Entonces, no podemos pensar que cada vez que la Biblia dice que cierta persona engendró a cierta persona, que está describiendo una relación de padre a hijo. Ahora entendemos que esa palabra también puede significar o puede describir una relación ah, ah, entre descendiente am, ah, de padre o descendiente a un descendiente lejano, vamos a decir. Am, Nieto, entonces, bisnieto, sí, sí, pero el que engendró, ¿cómo se llama el que engendró? el padre. Ok, del padre, sí, sería de un padre a un descendiente lejano, no necesariamente a un hijo. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña, que la palabra engendró puede significar. Entonces, porque no estamos seguros ahora, cada vez que llegamos a la palabra engendró en las genealogías, tenemos que siempre preguntarnos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros si esta está describiendo una relación directa de padre a hijo o una descendencia lejano? Y eso es lo que la Biblia nos enseña y hemos aprendido, si regresamos para atrás a Génesis 5, lo que hemos aprendido es que hay una frase que Dios usa solamente cuando Él se refiere a, o quiere que nosotros entendamos que esa relación sí es de padre a hijo inmediato. En Génesis 5:3 vemos que Adán llamó el nombre de su hijo Set. Entonces la clave, la palabra o la frase clave llamó su nombre. Cuando leemos esa frase, las palabras en hebreo quizás serían pronunciadas Karashem, ah, pero esas palabras significa o siempre nos indica que está hablando de un padre a un hijo directo. Cuando no vemos esas palabras usadas, tenemos que estudiar el contexto de la Biblia entero para estar seguro si de hecho está describiendo a una relación directa de padre a hijo. Y si no, entonces entendemos que Dios está haciendo algo diferente. Él está describiendo una relación entre el patriarca de esos años hasta su descendencia, que sería que naciera después o el último año de la muerte de el que engendró. Por ejemplo, vamos a ir para atrás a Génesis 11. Entonces, porque ya entendemos que Arphaxad no engendró directamente a Sala, estamos diciendo que él no era hijo directo, pero era un descendiente. En versículo 12 también nos da más información y dice, y Arphaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y Arphaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró
hijos y hijas. Entonces, 403 más 35 son 438 años. Entonces, porque aquí sabemos que alguien vino entre Arfaxad y Sala, no eran padre e hijo inmediato, eran descendientes, están describiendo una descendencia aquí. Entonces el calendario se está enfocando en Arfaxad. La vida de Arfaxad duró 438 años, pero cuando él tenía... se me perdió. 12, 35. Cuando él tenía 35 años, él engendró a alguien, quien engendró a alguien, quien engendró a alguien. Y últimamente, cuando Arfaxad murió, en los años, después de 438 años, nació el próximo patriarca, quien es Sala. Entonces, así estamos entendiendo, cada vez que llegamos a la palabra engendró, tenemos que tener cuidado y preguntarnos, ¿está hablando de una relación inmediata? Entonces podemos contar los años de tal manera, pero si no está hablando de una relación directa, sino de un descendiente, entonces Dios nos da la información de la vida total del patriarca, y entonces tenemos que sumar los años de otra manera. Y eso vamos a desarrollar más a lo que seguimos en Génesis 5. Pero déjame parar aquí. Siga. Muy bien. Gabriel, quisiera continuar. Entonces vemos que es muy importante tener en cuenta, si vamos a trabajar en la comprensión del calendario bíblico de la historia, es muy importante tener en cuenta, digamos, cómo escribió Hey, la Salvador, Biblia. I don't Si mean to interrupt. Do you want to give him vamos maybe a a leer, microphone? Yes. Yes, I'm gonna have to mute me for now. Yeah, there's an echo. Okay. Do you want to hand him your microphone? That way because he's a little distant. Right. Let me see if I can do it. Uh, how's that? Adelante, Gabriel. ok, un problema técnico. Decía, si vamos a trabajar en la comprensión del calendario bíblico, es muy importante hacer esa observación de la frase que estaba señalando Eddie, la frase y llamó su nombre para entender si era un hijo directo o no, y la palabra engendró. Comúnmente se entiende que, que el nieto de una persona puede ser hijo, pero en el sentido de que es de su linaje. Entonces se entiende que el abuelo engendró al, al nieto, pero es porque es de su linaje. Y estas cosas no han sido comúnmente enseñadas en las iglesias. Yo recuerdo que prácticamente si uno trata de investigar en un comentario de un teólogo, yo creo que esa parte han trabajado poco y nada. Y en esto, solamente para hacer una aclaración, hubo alguien en el pasado, una persona, obispo Asher, que trató de trabajar en el desarrollo de un calendario, pero no hizo un buen trabajo, porque cuando se revisa ese calendario nos damos cuenta que no encajan con la información bíblica, porque no tuve en cuenta estas observaciones que estábamos viendo antes, que estaba mencionando Edith, de la palabra engendró y llamó su nombre, que son muy importantes en el desarrollo para trabajar el calendario bíblico. Salvador, your mic is muted.
Disculpe, tenemos problemas aquí técnicos. Salvador, ¿puedo seguir hablando a lo que arregla su micrófono? Entonces, vamos, si seguimos en Génesis capítulo 5, con la genealogía, vamos a leer versículo 5. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Entonces aquí, si se acuerda, y el calendario brincó del primer año en los días de Adán, el sexto día, 130 años cuando nació Seth. Entonces ahora Dios está siguiendo el calendario con Seth. Y aquí nos dice que Seth vivió 105 años y engendró a Enos. Ahora hacemos la misma pregunta. ¿Dónde comprueba la Biblia que Enos era hijo directo de Seth? Entonces lo encontramos si retrocedemos al capítulo 4, versículo 26, porque ahí dice, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces ahí Dios está confirmando para nosotros, Enos era hijo directo de Seth. Entonces, pues, cuando sumamos el calendario de el nacimiento de Seth, 130, más el nacimiento de su hijo directo, Enos, 105, nos lleva al año 235. Entonces podemos decir que Enos nació cuando el mundo o la creación tenía 235 años de edad. Entonces seguimos. Vamos a brincar al versículo 9. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Entonces, ahora, cuando buscamos en la Biblia, no encontramos las palabras, llamó su nombre, Cainán. Tampoco encontramos evidencia bíblica que Cainán era hijo directo de Enos. Entonces, cuando llegamos a este punto, hemos aprendido que lo que Dios nos está enseñando ahora es que Él comenzó su calendario de padre a hijo, como Adán y Seth. Entonces, otra vez de padre a hijo, de Seth a Enos, pero ahora Dios está brincando cientos de años para avanzar el calendario más rápido. Y aquí el problema es que Dios utiliza lenguaje que parece similar a los versículos anteriores. Entonces, eso es lo que confunde a muchos de los lectores que están tratando de establecer un tiempo del calendario en la Biblia, solamente por sumando cuántos años tenía tal persona cuando engendró a tal persona. Y están ignorando la segunda parte del versículo que dice, y todos los días de su vida eran tal años. Entonces, en este caso, Dios está explicando que Enos, cuando vivió 90 años, engendró a Cainán. Y eso se entiende de misma manera con Arfaxad y Sala, que Enos realmente engendró cuando tenía 90 años a una persona, que engendró a otra persona, que engendró a otra persona, y eventualmente cuando Enos murió, 815 años después, ahí es cuando Cainán nació. Y el calendario siguió, vamos a ver, ah, 905 más 90 años. 995, por 995 años, Enos era el patriarca del calendario de ese tiempo. Cuando Enos murió, nació Cainán y ahora él va a comenzar, el calendario va a seguir con Cainán. Salvador, ¿está bien en tu micrófono? Todavía, no te escucho. Continúa.
that happens to him. That would be like rock bottom. Yeah. No, no, parece que hay un problema. ¿Y el de micrófono de Gabriel? ¿Lo puedes usar? Salvador, I have to unmute you right here. There you go. Ahí te escucho. Dale. Salvador, you just have to unmute yourself on the computer. Yeah. Not on the phone. Yeah, you don't want to unmute yourself on your phone. It's got to be the computer. I'll send you an unmute invite. You see that on your computer? So on your if you have your computer in front of you, you should see a mic icon on Zoom on the bottom left. You know, next to the camera icon. Maybe your Zoom window's minimized. I might have to call you. Ok, déjame seguir entonces. A lo que ellos arreglan el micrófono de parte de ellos, vamos a seguir aquí con la genealogía. Solamente no quería hablar por todo el programa. Entonces, siguiendo aquí con Enos, quien engendró a Cainán. Enos vivió por 905 años en total. Y entonces al fin de los 905 años, ahí es cuando nació Cainán. Entonces, si sumamos esos años de la vida de Enos hasta cuando murió, llegamos al año 1140. Entonces, Cainán nació cuando el mundo tenía 1140 años de edad. Y ahora el calendario sigue con Cainán. Y vamos a brincar al versículo 12 del capítulo 5 de Génesis, donde dice, y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Otra vez aquí tenemos una descripción usando la palabra engendró, y cuando buscamos en la Biblia no encontramos ninguna evidencia que Mahalaleel era hijo directo de Cainán. No encontramos la palabra, llamó su nombre, y tampoco encontramos ningún otro tipo de evidencia que nos indicaría que eso era una relación de padre a hijo directo. Entonces entendemos que Dios está haciendo ahora la misma cosa. Dios está brincando de patriarca a patriarca. Y entonces seguimos y dice, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. ¿Ok? Entonces ya estamos en el año 1140, y si añadimos la vida entera de los años de Cainán, entonces 1140 más 910 nos lleva al año 2050. Entonces, podemos decir que Mahalaleel nació cuando el mundo tenía 2050 años de edad. Seguimos. Y versículo 16, 15. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 890 años y murió. Ok, entonces aquí otra vez seguimos buscando en la Biblia por
la frase llamó su nombre, no lo encontramos. Seguimos buscando para ver si Jared era hijo inmediato de Mahalaleel. Tampoco encontramos cualquier tipo de evidencia bíblica que nos haga concluir que eso era una relación directa de padre a hijo. Entonces tenemos que añadir aquí los años de 2050 a la vida entera de Mahalaleel. Entonces, versículo 17 nos dice que todos los días de Mahalaleel fueron 895 años. Y eso nos lleva al año 2945. Ok, entonces seguimos con el calendario. I unmute already. Oh, Yeah, perfecto. I got it. Siga. All right. All right. Can you hear me now? Sí. Yes, we Okay. Okay. If I would like to talk about que quisiera hablar de la palabra Kerashem. Que significa llamó su nombre. Es la frase clave que se descubrió para indicarnos si había una relación inmediata de padre, hijo o un descendiente. Es decir, un nieto, bisnieto, etcétera. Ujú. Llamó su nombre. Llamó su nombre encajaría en el lugar de una relación inmediata de padre, hijo, porque son los padres directos quienes le dan un nombre a su hijo. Por ejemplo, en el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, o cuando se dijo que Cristo sería llamado Jesús, pero también porque en cada instancia en que se usa llamó su nombre, encontramos que es una relación inmediata de padre e hijo. Así es como sabemos que estamos en el camino correcto con esta idea, porque la palabra engendró y Abraham engendró a Isaac, los hijos de Isaac, Esaú e Israel. Aquí se dice que Abraham engendró a Isaac. Hay una relación inmediata de padre a hijo aquí. Sin embargo, engendró también se encuentra en este ejemplo. Mateo 1:8. Vayamos a Mateo 1:8. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías. Osías es la forma griega del rey Usías Azarías. Dice que Joram engendró a Usías, pero Usías no fue su hijo inmediato. Hay reyes como Acasías, Joás, Amasías entre ellos. Entonces, en este caso, engendró no indica un padre e hijo inmediato, sino un descendiente. Esto muestra que engendró puede significar tanto un hijo inmediato como un descendiente posterior. Dos pruebas muy buenas de que estamos en el camino correcto con nuestra colocación de los patriarcas donde no se usó Karashem en la línea del tiempo. Colocamos a los patriarcas que no usaron Karashem como nacidos el mismo año en que muere el patriarca anterior. Como en el caso de Nossi, en nuestra serie de videos sobre la línea del tiempo bíblica de la historia que se puede encontrar en el canal de YouTube de Ibai Bufshelsh en la pestaña serie de videos de la línea del tiempo que está en esta página. Que Leví, Kohat, Amram y Aarón fueron generaciones separadas que tomaron los 430 años que Israel habitó en Egipto. No se usó Karasem en el caso de estos cuatro. La Biblia habla de que Israel salió en la cuarta generación. Esa habría sido la generación de Aarón. Pasemos a Génesis 15:16. Pero en la cuarta generación volverán aquí, porque la iniquidad de los amorreos aún no está completa. Esta prueba muestra que tenemos la idea correcta de colocar el nacimiento del próximo patriarca el mismo en una generación completa. La segunda prueba son los siguientes versículos. Vayamos a Lucas 3:35, que fue hijo de Sarruc, que fue hijo de Barragú, que fue hijo de Falec, que fue hijo de Geber, que fue hijo de Sala.
O Lucas 3:36, que fue hijo de Cainán, que fue hijo de Arfaxad, que fue hijo de Sem, que fue hijo de Noé y que fue hijo de Lamé, como lo explicó el señor Eddie anteriormente. ¿Ves que Dios nos está indicando que este Cainán no fue el Cainán descendiente de Nos, sino otro Cainán que vivió miles de años después, que vivió entre Arfaxad y Sala? Lo que significa que este pudo haber sido el hijo nacido de Arfaxad a los 35 años o en algún momento de su vida o generación. Esto también significa que sabemos con seguridad que Sala no fue de Arfaxad, porque colocamos su nacimiento correctamente en la línea del tiempo, el año en que murió Arfaxad. Esto es realmente la evidencia que muestra que tenemos la dirección de Dios para hacer este tipo de colocación. El señor Camping, en El tiempo tiene un fin, señaló que Dios curiosamente usó a una persona llamada Cainán en este ejemplo, lo que entendemos que significa que Dios no está dirigiendo a considerar algo con respecto al patriarca Cainán, que al igual que en el caso de Arfaxad y Sala, no es un hijo directo de Nos, sino un descendiente posterior, Eber y Peleg. Al tomar los versículos al pie de la letra, vimos cómo no tenía sentido que Eber sobreviviera a 6 generaciones, incluido Abraham. No solo no tenía sentido que tuviera la capacidad de vivir mucho más que estos 6 patriarcas, sino que su edad no encaja en este periodo de tiempo cuando los hombres vivían vidas más cortas. Vimos cómo su generación encajaba mejor con Sala y Arfaxad, quienes vivieron aproximadamente a la misma edad. El señor Camping señala en su libro Tiempo tiene un fin que en los días de Peleg la tierra fue dividida. ¿Por qué usan los días de Peleg? Si Eber es quien sobrevivió a Peleg y a muchos otros después de él, en esta línea de tiempo falsa, tendría más sentido decir los días de Eber. Sin embargo, nos damos cuenta de que tiene sentido porque los días de Peleg son separados de los días de Eber porque vivieron en tiempos diferentes. ¿Por qué el cambio repentino con Lamec y Noé? Vemos en la línea de tiempo que una vez que pasamos por Adán, Set y Enos, los patriarcas restantes no usan Karasem y nacen en el año en que muere el anterior. Este patrón se rompe cuando llegamos a Lamec y Noé. El señor Camping señala que la razón por la que Dios hizo esto fue porque si Lamec, que murió 5 años antes del diluvio, hubiera tenido un descendiente que se convirtiera en el próximo patriarca de la línea del tiempo el año en que murió. Este patriarca solo habría vivido 5 años y luego habría muerto durante el diluvio. Así que Noé asumió el rol del próximo patriarca de la que llegamos a Taré y Abraham, Isaac, Jacob y Leví, lo que significa que ninguno de ellos tuvo descendientes el año en que murieron para asumir el rol de patriarca de la línea del tiempo. El señor Camping señaló, el tiempo tiene un fin, que Abraham y Taré iba a ser el comienzo de una nueva dirección en el desarrollo del plan de salvación de Dios. También el plan de Dios comenzar en este punto de la historia el desarrollo de una nación para representar el reino de Dios en esta tierra. Durante los primeros aproximadamente 9,000 años de la historia del mundo, el reino de Dios estuvo representado por individuos que fueron salvos, pero era la intención de Dios. Eventualmente desarrollaron una nación de personas para ser la representación externa del reino de Dios. Fue dentro de esta nación especial de personas que Dios desarrollaría aún más su línea de tiempo de la historia. Así que podemos ver que Dios pasó de individuos a usar solo la nación para salvar. Luego volvió a los individuos. Finalmente el patrón continúa con Leví, Cohat, Amrán y Aarón. Y podemos ver que lo hace para que Dios pudiera mostrar evidencia de este tipo de colocación o sistema patriarcal de calendario. Y me gustaría pasarle el micrófono a Mr. Eddie con eso. Gracias. Me gustaría seguir solamente para que la gente que está siguiendo con el calendario, donde nos quedamos con Jared, que nació cuando el mundo tenía 2,945 años. Y solamente quiero explicar cómo estamos añadiendo los números de los años y cómo llegamos al tiempo del diluvio, que tiene todo que ver con la fecha que llegamos
de mayo 21 de 2011, que es el día del juicio. Entonces, en capítulo 5 de Génesis, otra vez, si vamos a buscar dónde está Jared. En versículo 18 ahora, sigue con Jared. Dice, y vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Otra vez, como Salvador explicó, que los años aquí tenemos que añadirlo de la vida entera de Jared, porque aquí no hay información en la Biblia que nos indique que esto era una relación directa de padre a hijo. Entonces, Jared era el patriarca del calendario de su tiempo. Y entonces, después de la vida de Jared, nació Enoch. Y la Biblia nos dice que en versículo 21, y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalam. Otra vez eso significa, porque estos tampoco son padre e hijo, que cuando Enoch tenía 65 años, él engendró a alguien, quien engendró a alguien, hasta que todos los días de Enoch se cumplieran. Entonces, al fin de los días de Enoch, que era 365 años, 375 años, como dice en versículo 23. Entonces nació Matusalén. Y entonces eso significa que Matusalén nació en el año 4272. Y si seguimos, versículo 25. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Otra vez, Lamec no era hijo directo de Matusalén, era descendiente. Eso significa que Lamec nació cuando Matusalén murió, cuando tenía 969 años en total de vida. Y eso nos lleva, cuando sumamos eso a los 4272 del nacimiento de Matusalén, nos lleva al año 5241, cuando nació Lamec. Y ahora seguimos leyendo, porque ahora, como Salvador explicó, ahora Dios estaba brincando de cientos y años a cientos y años a cientos y años para avanzar su calendario. Pero ahora, porque ya viene el diluvio, ahora Dios va a hacer algo que hizo en el principio. Ahora Él va a regresar a utilizar genealogía entre padre y hijo. Aquí vamos a leer. Dice en versículo 28, y vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Entonces, ahora podemos con certeza entender que lo que Dios hizo en la genealogía de Génesis 5. Él comenzó de padre a hijo, y después brincó para avanzar el calendario de patriarca a patriarca. Y entonces, cuando llegamos al fin de Génesis 5 y el comienzo del diluvio, del tiempo del diluvio, ahora Dios va a alentarse de nuevo y ahora Él está describiendo a Noé como hijo directo de Lamec, porque aquí nos dice que Él llamó su nombre. Entonces, esto sucedió cuando Lamec tenía 182 años. Y entonces eso significa que Noé nació cuando el mundo tenía 5.423 años de edad. Y si volteamos la página en Génesis capítulo 6, la Biblia nos dice en versículo 11, no, perdón, 7 capítulo 11, la Biblia nos dice, cuando el diluvio vino, y note, está usando la vida de Noé para enseñarnos esto. Y Dios es tan exacto, tan específico, que Él nos da el mismo día cuando ocurrió el diluvio. Y todo lo que Dios hace es por una razón. Dice en Génesis 7:11, en el año 600 de la vida de Noé, y ya sabemos que Noé nació cuando el mundo tenía 5.423 años. En el mes segundo, al 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces, Noé
podemos entender que el diluvio, según la Biblia, ocurrió exactamente en el año 6023, porque añadimos los 600 años de la vida de Noé a su nacimiento, y llegamos a 6023. En el año 6023, desde la creación del mundo, en el segundo mes, el 17 día del mes, es cuando el diluvio vino sobre el mundo. Fue el mismo día que Dios cerró la puerta a la salvación para el mundo. ¿Y por qué esto es de importancia para nosotros? Es porque cuando seguimos estudiando la Biblia y llegamos a entender cuando Dios cerró la puerta al mundo otra vez, fue en mayo 21 de 2011. Una de las pruebas que encontramos es que mayo 21 de 2011 es 7000 años de la misma fecha del diluvio. Y encontramos la prueba perdón, 2 Pedro 3, vamos a comenzar en capítulo 6. Ahí dice, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Está hablando de los días de Noé. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces Dios está diciendo aquí la misma cosa dos veces, que un día es como 1000 años. Entonces, tenemos que mirar y entender el contexto en que Dios nos está diciendo esto y que no podemos ignorar esto. Esto se trata del día del Señor, del día del juicio, y Dios está utilizando los días de Noé como ejemplo. Por la misma palabra que vino el juicio del día de Noé, iba a venir sobre todo el mundo. Entonces, cuando entendemos que Dios está cogiendo, nos está dando esta advertencia de un día como 1000 años y 1000 años como un día, regresamos para atrás, para Génesis, y nos acordamos que Dios le dio un tiempo específico a Noé. Después de darle 120 años para construir el arca, Él le dio una advertencia de 7 días. A ver si aquí lo encuentro. Si alguien la tiene, me la pueden dar, déjame ver. El verso 4, Eddie. ¿Perdón? Capítulo 7, verso 4. Oh, perfecto. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Ok, entonces aquí Dios está dándole una advertencia a Noé, quien es hijo de Dios, a un tiempo de 7 días hasta que viene el juicio de Dios. Y entendemos en 2 Pedro 3 que cuando cogemos esa advertencia de que un día es como 1000 años y lo ponemos aquí en Génesis 7:4, 7000 años después, es como Dios nos está dando una advertencia espiritualmente del primer juicio al mundo al próximo juicio al mundo. Y de la misma manera que Dios le dio una advertencia de 7 días a Noé históricamente, a nosotros nos estaba dando una advertencia de 7000 años, desde el primer juicio hasta el segundo juicio. Y el juicio de nuestro día ocurrió exactamente 7000 años después del diluvio. Y esa fecha cayó en mayo 21 de 2011. Gabriel, ¿desea continuar? Vemos entonces, hola, vemos entonces lo maravilloso que Dios ha sido al dejar toda esta información, pero ha requerido digamos, una observación aguda. Salvador, su micrófono está prendido. Oh, muy bien, no pago.
Ok, Gabriel. Decía, vemos lo maravilloso en la manera en que Dios escribió la Biblia y lo cuidadoso que debemos ser al estudiar esto, porque si no tomamos en cuenta todas esas observaciones de esas frases clave como Karayen o llamó su nombre o engendró, entonces se hubiese desarrollado, o inclusive en la historia se desarrolló calendarios que no fueron fieles a la información entera que la Biblia presenta, pero bueno, todo eso tuvo un propósito, Dios dejando toda esa información de la línea del tiempo, eh, para que nosotros, mediante el estudio cuidadoso, con la ayuda del Señor, pudiéramos tener, digamos, la fecha también para la advertencia del, del otro juicio que Dios trajo al mundo, es, tomando toda esa información del calendario bíblico, es así que los que comenzamos a estudiar y estudiar la Biblia con la ayuda del Señor, que se llegó a la fecha del 21 de mayo de 2011 para poder advertir a las personas y se advirtió, así como dice en el Nuevo Testamento que Noé en sus días fue un pregonero, un predicador de justicia, advirtiendo en su tiempo, cuando la puerta aún estaba abierta, pero dice la Biblia que solamente 8 personas entraron al arca y 8 fueron salvas. Y nosotros, con toda esa información que Dios nos había dado, advertimos al mundo y el mundo fue advertido. El mundo fue advertido como nunca antes y toda esa información salió de la Biblia, fue información fiel que Dios nos permitió conocer y así el mundo fue advertido que en mayo 21 de 2011 iba a comenzar el día del juicio y comenzó. Y al presente ahora, el mundo entero está bajo el juicio de Dios y toda la evidencia bíblica que señalan que ese juicio es un juicio prolongado y con toda la evidencia bíblica señala que ese juicio, ese día del juicio, que es un periodo de tiempo, va a concluir en el año 2033. Am, si pudiera, quisiera abrir el micrófono para una pregunta, señor Eddie. El Ok. señor Andrés Pachón pregunta cuál fue el propósito de Dios de crear el mundo y luego destruir de un poco más de 13,000 años. Si quisiera comentar, señor Eddie, gracias. Bueno, la Biblia nos dice que la ley fue dada con el propósito de mantener la vida. Por ejemplo, cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, no era para matarlo, era para mantenerlo vivo, para mantenerlos en una relación directa con la creación, al creador. Pero como ya sabemos, Eva fue engañado, Adán pecó después de Eva, el mundo cayó en pecado y ahí todo cambió. Entonces, lo que fue diseñado para mantenernos vivos fue algo que luego nos condenaba, porque nosotros rompimos la ley que Dios estableció para mantenernos vivos. Entonces, Dios creó al mundo ah, bueno, para su propósito. Todo lo que Dios hace es para sus propios propósitos. Entonces, nosotros ah, no somos sin culpa en todo esto, porque Dios nos dio el mandamiento y nosotros teníamos o podríamos obedecer en Adán y Eva, pero ellos no lo hicieron. Ellos desobedecieron. Entonces, después de la caída, Dios pronunció y maldició a su creación. Entonces, desde nuestro punto de vista, quizás nos parece que, ok, Dios creó el mundo, pero ahora lo va a destruir. Pero no tenemos que entender que todo esto, de nuestra parte, somos culpables. Nosotros tenemos la culpa en todo esto. Que es por nosotros, no por Dios, que el mundo fue maldijo por Dios. Nosotros cogimos y desobedecemos directamente el mandamiento de Dios y entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias.
Muy bien dicho, señor Eddie. Gracias por compartir su pregunta y se aprecia muchísimo. Estamos a 3 minutos, creo, del final. Solo me resta agradecerle a todos. Disculpas por las técnicas dificultades. Si, señor Eddie, quisiera cerrarnos con una palabra de oración. Gracias. Sí, solamente antes de eso, déjeme darle el versículo que yo acabo de explicar. Es en Romanos 7:10, dice, y hallé que el mandamiento, está hablando del mandamiento en el jardín, que el mandamiento ha intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Ok, vamos a hacer una oración. Señor Padre, muchas gracias le damos por darnos esta oportunidad, Dios, y por darnos la oportunidad de alcanzar a varias gentes que no conocemos por el Internet. Y Dios, le agradecemos que aunque tenemos problemas técnicos a veces, que todavía seguimos intentando cumplir con su obra, con su deseo, con sus mandamientos de apacentar las ovejas. Y le pedimos que nos siga dando sabiduría sobre todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Buenas noches y hasta la próxima semana. Que tengan Gracias buen a día. todos. Buenas